¿Cómo se llama? Amigos por el Viento. Ah, Amigos por el Viento. Por el viento, sí. El texto de Godot, en realidad nosotros lo estuvimos trabajando en la clase y pensamos en el espíritu de lo que quiere transmitir Godot, esa idea de dos chicos, en este caso, que no se conocen, pero que comparten algo en común, este viento. Bueno, acá nos pasa algo parecido. Un montón de cursos con los que no nos cruzamos, no nos conocemos, pero vamos a tener algo en común, que es nuestra biblioteca. Ah, mira qué interesante. Vos sabés que eso es una... Mira, ahí está Yolanda. Sí, ese es uno de los motivos que vamos a tener ahora en septiembre, que les vamos a acercar. Que, hola Yolanda, ¿cómo va? Qué lindas que quedan las escuelas en la pantalla y los grupos. Hola, ¿qué tal? Se ve muy, muy lindo, muy, es realmente presencial también, por supuesto, pero ¿Qué tal, Marce? O Marce, digo, María, ¿cómo ¿qué va? tal? ¿Cómo va? ¿Qué decís? Un gusto. Qué Hola, bueno. Yoli. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿Cómo Yoli. estás? Permiso, voy a... Y es muy lindo esto de que se puedan también saludar entre escuelas, esto, poder estar juntos a pesar de las distancias. Hoy no es tan fácil trasladarse, entonces poder trasladarnos virtualmente y estar juntos y compartir es muy bueno, ¿no? Te voy a contar un secreto. Pobre Yoli me tiene que aguantar todo el día, esa es la verdad. Todo el día me aguanta, pobre Cholita. ¿Qué se necesita? Ay, No hay problema, estamos acá para colaborar. A ver. qué bueno, Pero qué no, bueno. lo quiero acercar un poquito. Estamos ultimando detalles. Queremos acercarnos un poquito, pero nos cuesta. Acercarse para que se escuche por ahí, ¿no? Y acercando las sillas, no me No, el volumen, Claro. el volumen no va a ser problema, pero me gustaba que estuvieran las caritas de nuestros amigos. Claro, y así los vemos también, así están más cerquita y les vemos la cara. Sí, 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 sí. Que ya los conocemos, ya algunos hemos estado en la escuela, así que otros conocemos por la voz también. Bueno, si les parece ya podemos comenzar. Nosotros tenemos el volumen al máximo, pero escuchamos bajito. Ah, y acérquense bien, que al contrario es lindo verlos cerquita. Bajo el volumen. Porque por ahí más cerca pueden escuchar todos. Claro, yo he trabajado con muchas videoconferencias, incluso en provincias, y entonces están cerquitas como todos en grupo y se Yo todos los escuchan. días veo películas con muy buen volumen. Claro. En la parte de sonido de la computadora hay una parte donde vos podés aumentar el volumen a más del 100%. Por lo menos la mía lo tiene. Nosotros tenemos el 100%. ¿Y no te da más? Sí, está el 100%. Claro, por ahí algún parlantito de computadora. Sí, Sí, ahí estamos tratando de conectar algo. porque a veces la compu tiene un sonido muy suavecito en sí. Casi siempre le ponemos algún... El sonido va todo, imagen y sonido, va todo por el mismo cable, ¿no? Ah. Ya empezamos, ya vamos a esperar que termine la tecnología de ordenarse. Sí, lo que es un experto. Ay, ahora, acá se escucha muy bien. Qué bien, ya se escucha por los aplausos. Bueno, buenísimo. Bueno, tenemos, si se quieren presentar las escuelas, podemos empezar con la presentación de las escuelas. Ya se conocen, pero bueno, Luján, si querés comentar algo, que fuiste la primera que entraste, y después le pedimos a Yolanda. Bueno, Luján no está porque, bueno, está de licencia, lamentablemente. Yo soy Silvina, soy maestra sí. de
cursos. Estoy acá con Andrea, que es la otra profe de ciclos, y nuestros estudiantes, la verdad que estamos muy contentos de poder participar de esta instancia de las bibliotecas narradas. Las bibliotecas narradas, la verdad que es una linda experiencia, estamos a full acá con la biblioteca armándola, así que nada, contentos, con ganas de participar. Qué bueno, qué bueno. Y además pues, ya están participando porque el audio que enviaron es muy lindo, los dos Sí. audios. Así que ahora Acá ya, tenemos a nuestros estudiantes narradores. claro, y ya vamos a subir todo en un Padlet, como para que ahí estén todas las tapas de los libros y las escuelas y la gente, la voz de los que los fue contando, porque entonces así también nos podemos ir recomendando. Y podemos saber qué libros hay en una escuela, en otra, y las voces de unos y de otros. También hacemos intercambio entre las escuelas y entre las bibliotecas. Así hay una sensación de cada una y además de unidad de las bibliotecas desobedientes, ¿no? Así que son varios los caminos que nos van a ir uniendo en voces. Y bueno, Yolanda o los maestros que estén en la otra escuela, si se quieren presentar también, así. Bueno, buenas tardes. Acá estamos con mis compañeros José, Marcela y algunos estudiantes que esperemos que puedan llegar algunos más a sumarse. Y bueno, participando de estas propuestas que siempre son muy buenas y los alumnos, la verdad que los estudiantes las disfrutan mucho. Nosotros venimos trabajando desde la pandemia con la ciberbiblioteca, así que a los alumnos les encanta participar de estas propuestas. Así que bueno, nuevamente acá colaborando con el proyecto que tienen y bueno, Y para enriquecer a los también desde nuestra institución estamos embarcados en poder inaugurar prontito la biblioteca para que los alumnos puedan empezar a hacer préstamos, y tomando una idea que surgió en algunos de los otros encuentros, empezamos a hacer escrituras tratando de rescatar pequeños recuerdos o tradiciones de cada uno de los alumnos, y estamos trabajando sobre esas escrituras, pensando a futuro si podríamos prepararlas como breves narraciones para compartir oralmente. Ah, qué bien. Entonces también tenemos, hoy va a venir bien que está el escritor, porque también puede ser inspiración para los que están escribiendo, pero no solamente es libros, sino que los libros están generando palabras, ¿no? Palabras para ser escritas. Así que eso está muy bueno. ¿Y le pusieron nombre a la biblioteca ya? Estamos en eso, estamos haciendo una oferta para generar una votación. Una oferta general. Ah, está muy bueno. Claro, Claro. Sí, claro, no es fácil. Además es muy lindo el hecho de elegirlo, el hecho de pensar distintos nombres, el hecho de ver qué nos pasa con esos nombres. Ya nomás eso es un trabajo con la biblioteca, ¿no? Eso es lo más lindo. Ahí las palabras, además, tener que elegir palabras no es fácil, porque eso es como elegir un nombre, ¿no? Es lo que nos nombra, lo que nos identifica, así que eso lo saben mucho los escritores, así que Gustavo después nos lo va a contar. Bueno, me presento, yo soy María Eguis, y estamos trabajando desde el año 2010 con las escuelas de adultos y la supervisión 3, y bueno, este recorrido era, como decíamos, este estante de libros, ver que ahora son como 1000 libros en medio de armarios de distintas escuelas, es el mayor logro que se puede tener. Y ver que no solamente son libros en estantes, sino que la supervisión se hizo cargo de dar voz a todos esos armarios, en la voz de todos los alumnos y de toda la comunidad y de todos. Esto realmente es la mayor alegría que podemos tener de todos estos años que venimos trabajando juntos, ¿no? Porque ahí sí, es una creación que fuimos haciendo entre todos, ¿no? Así que es muy agradecidos. Y bueno, esto responde a una escuela. Yo he fundado una escuela que es la Escuela de Lectores Narradores Sociales en el 2005, en el 2009 crece mucho todo y se arma Argentina Narrada, con un grupo de colaboradores que estamos trabajando desde esos tiempos, desde el año 2009, trabajamos en todo el país, en otros países. Tenemos además ahora un campo que se llama un campo conceptual, que está alojado en un glosario
de qué es la lectura narración social, qué es la pedagogía del libro hablado. Hay un libro que también, bueno, que desarrolla, diríamos, todo esto, y ahora todo este campo se ha instalado en una universidad como campo de investigación y de archivo, en una cosa que tiene un nombre muy raro que se llama repositorio, que es como una especie de biblioteca que las universidades tienen para guardar materiales de investigación que se consideran de importancia. Así que en ese repositorio también va a poder estar todo esto que estamos haciendo desde las escuelas de adultos, porque es un lugar de registro académico bueno, que es para que otros se enteren de todo esto bueno que está pasando, ¿no? Así que, bueno, estamos creando también muchos espacios entre todos. Y bueno, Argentina Narrada, ya somos una comunidad en movimiento de voces, así que hoy estoy con el grupo estudio, Elida Conde, Ethel Cítara, y tenemos a otro integrante del grupo estudio, que el privilegio de que es un escritor, que no es la primera vez, ya viene trabajando en las escuelas de adultos, ha recorrido y ha caminado las escuelas de adultos de la Supervisión 3, leyendo, contando, a través de, bueno, pero no lo digo, que cada uno se presente solo. Elida, si querés presentarte. Bueno, buenas noches. Bueno, como dijo María, yo soy Elida Conde, integrante del grupo estudio y también de Argentina Narrada, y desde hace bastante tiempo. ¿Qué más les puedo decir? Que en realidad la Yo les pandemia... comento, Elida ha sido directora de escuela, entre muchas otras cosas, así que bueno. Escuela primaria. Bueno, yo estoy desarrollando un trabajo en escuelas con alumnos de primaria y secundaria. No, yo estaba pensando mientras vos hablabas que lo bueno, dentro de todo lo malo, lo bueno que nos dejó la pandemia, que son estos encuentros. Porque con Yolanda los empezamos a hacer en pandemia y nos quedó esa posibilidad que nos da una posibilidad de encuentro que por ahí de otra manera no lo hubiéramos tenido así con otras escuelas. Así que bueno, bienvenidos sean, bienvenidos ustedes, bienvenidas, bienvenides, y nos vamos a escuchar seguro. Bueno, muchísimas gracias, Elida. Le vamos a pedir a Gustavo que se presente y después Elida, Ethel se va a presentar con su cuento. Así, Gustavo, si querés presentarte. Gustavo Bedrosian es escritor y lo dejamos a él en sus manos. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Me hacen bien ahí? Sí, sí. Sí. Bueno, sí, mi nombre es Gustavo Bedrosian y me siento parte de Argentina Narrada. Gustavo, yo no te escucho bien, no sé los demás. Sí, se escucha un poco con interferencia. Ahí se escucha un poco mejor. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, como les decía, me siento parte de Argentina Narrada, aunque esté participando de todas las actividades que vienen llevando a cabo en los últimos años. Como decía Elida, la posibilidad de mantenernos unidos a través de estos encuentros virtuales posibilitó que bueno, no fuera perdiéndole el paso, ¿no?, a Argentina Narrada. Muy por el contrario, estoy siguiendo en silencio, veo los posteos, pero bueno, la verdad que me pone muy contento porque siento parte y es para mí, la verdad, un honor tener pares como Elida, como Ethel, como Mirta, como Ana, gente que bueno, que viene acompañando a María con tanto amor y con tanto profesionalismo, ¿cierto? Antes de seguir, quisiera que me contaran qué son las bibliotecas de desobediencia, porque lo escuché y me di cuenta que no tengo el concepto. Está muteada, María. Está muteada. Ahí, aprende el micrófono.
Muy buena pregunta, Gustavo. Vos sabés que tu micrófono sale un poquitito que no se escucha muy bien, así que si lo pudieras calibrar mejor. Bueno, acá te van a contestar. Nosotros dejamos las escuelas que contesten. ¿Qué son las bibliotecas desobedientes? A ver. Es un proyecto de la supervisión para que todas las escuelas de adultos puedan tener su biblioteca, a pesar de que las escuelas de adultos no está previsto ese espacio y ese rol. Es una iniciativa de la supervisión poder ofrecer las bibliotecas a los adultos que asisten a estas escuelas. Claro, sí, Elida. No, que lo que quiero agregar es que cuando nosotros empezamos a ir a las escuelas de adultos, las docentes y los docentes se quejaban y también, sí, se quejaban y con mucha razón, de que adultos no tenía bibliotecas, que las bibliotecas eran de primaria y muchas veces podían acceder, pero otras veces quedaba todo cerrado. Entonces la escuela de adultos no tenía lugar, no tenía biblioteca. Y algunos docentes, bueno, hacían lo que podían con algunos libros que llevaban. Entonces de ahí surgió la idea de crear una biblioteca que fuera exclusiva con, no me acuerdo el nombre, con Silvia Cuesta, de fundar una biblioteca que fuera exclusivamente para las escuelas de adultos. Entonces esa biblioteca se creó. Primero fueron pocos libros que circularon por las escuelas y después ya se consiguieron más libros y hubieron donde funcionaba la supervisión, que ahora no me acuerdo dónde es. En la calle Moldes. En la calle Moldes, y ahí se armó la biblioteca que se inauguró con el nombre de Biblioteca María Elis. Pero ¿qué pasa? Al no nombrarse bibliotecaria o bibliotecario que la pudiera hacer titular, esos libros durmieron en los estantes bastante tiempo, o por lo menos y los años de pandemia seguro y alguno más. Y entonces surge esta idea de la supervisora actual de distribuirlos y crear estas bibliotecas desobedientes. Me parece que la desobediencia está ahí, no vamos a permitir que nos dejen ahí guardados y vamos a salir a las escuelas y vamos, me parece, aunque no nos nombren bibliotecaria o bibliotecario, vamos a hacer que esos libros tengan voz. Me parece que por ahí pasa, ¿no? Sí, sí, fue la rebelión de los libros, sí. Quedó bien claro. La voz de Laura Invernici, sí, sí. Excelente idea nombrarlas así. Sí. Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, podemos empezar porque la idea hoy era ver qué pasa con el que escribe. Porque Gustavo no es un marciano por escribir, ¿no es cierto? No, por escribir no, por otras cosas puede que sí, pero por escribir no. Claro, el que escribe es una persona que le pasan cosas como a uno, en realidad. Entonces nos parecía muy interesante que Gustavo nos contara después esto. Entonces tomamos algún cuento, Ethel va a empezar presentándose y contando uno de los relatos de Gustavo, que después Gustavo vamos a acercar un libro de Gustavo para las bibliotecas, para estas dos escuelas, les vamos a acercar un libro de Gustavo para que lo tengan y después puedan también trabajarlo e integrar las bibliotecas. Va a ser un libro desobediente el tuyo, Gustavo, que se va a integrar. No de tener un libro desobediente. Así que bueno, ahora te puedes presentar y empezar con uno de los cuentos de Gustavo de este libro. Uno de sus libros. ¿Me oye bien? ¿Se oye? Bueno, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es siempre una alegría estar con las escuelas. Yo soy Ethel Cítara, una narradora social que hace 10 años estoy con María y me encanta ir a las escuelas de adultos para contar, para establecer vínculos con los alumnos. Y como soy bibliotecaria, se imaginan que amo los libros, pero los libros también tienen que estar en la voz de la gente. El libro no puede estar así pasivo, tiene que ser un libro activo, en las manos de la gente y en la voz de la gente. Y eso yo siempre como bibliotecaria quise que
todos tuvieran acceso a los libros, porque el libro despierta muchísimas ideas y muchas emociones. Y bueno, hoy les voy a contar algo que dice una mujer en un cuento de Gustavo Bedrosian. Yo sé que nos miran. Sí, nos miran. Cuando vamos en subte, por la calle, algunos como de paso, otros fijando la mirada primero en él, después en mí, y por último en los dos. Y no me importa. Lo único cierto es que Andrés cambió mi vida. Antes de él nunca me sentí tan plena, tan yo misma. Me acuesto y me levanto pensando en él. Las relaciones con mi esposo se fueron enfriando. Mi hijo mayor vive en Estados Unidos. El menor está en casa, pero como si fuera un hotel. Entra y sale sin saludar. No comparte nada con nosotros. Mi hija, ¿cómo decirlo? Siento que me usa. Su amor o desamor van de la mano de su necesidad o prescindencia de mí. Algo que a veces me asquea. De no ser por Andrés, yo sería una burguesa boluda. Me aferraría a un mundo al que, bueno, me atan no tener apremios económicos, mi entorno social y el lugar de esposa de un hombre exitoso. Si no fuera por Andrés, arrastraría una carrera, abandonada para casarme, recuperada después del primer hijo y nunca ejercida. Veo a mis amigas y solo imagino existencias vacías, sin horizonte. En cambio, desde que Andrés llegó a mi vida, siento que la vivo. Llena mis pulmones con un aire que no saboreaba desde chica. Con su frescura me hace sentir otra vez adolescente. Me contagia su risa, su ternura, su desparpajo. Nos miran, sí, yo sé que nos miran. Cuando nos reímos a carcajadas por la calle, cuando en lugar de correr debajo del agua, nos paramos con los brazos abiertos mirando el cielo. Cuando nos abrazamos en cualquier esquina, cuando me roba o me regala un beso en el momento menos esperado. Nos miran, sí. Cuando entramos a un museo, a un cine o a una clínica, como sucedió la otra mañana. Acompañé a Andrés a hacerse un estudio. El frío interrogatorio de la empleada pasó por todas las preguntas de rigor, que Andrés fue contestando una por una. Apellido, nombre, fecha de nacimiento. Cuando llegó a patología, Andrés se distrajo con un gol gritado en la pantalla de la sala de espera. Entonces la chica me miró y dijo, obviamente, patología. ¿Qué obviamente? Le contesté. Ninguna patología. Mi hijo Andrés solo tiene síndrome de Down. Les he contado el cuento, Andrés, de nuestro compañero y escritor Gustavo Bedrosian. Y les quiero decir que este cuento me gusta porque Gustavo describe en forma conmovedora la relación amorosa entre una madre
y un chico con este síndrome, que realmente estos chicos son muy afectuosos y este síndrome no impide que se desarrollen, que vayan a la escuela, que aprendan a leer y escribir y que disfruten de las bibliotecas desobedientes. Bueno, ya les digo, no sé si ustedes han comprendido el cuento y esta relación tan cariñosa entre la madre y el hijo. Bueno, Pero también no sé. la relación cariñosa entre nosotros, ¿no? Para mí, escuchar a Ethel leyendo un cuento mío siempre es una fiesta, porque ella lo recrea y no hay dos veces iguales. Creo que te había escuchado otra vez leerlo o narrarlo y no hay dos veces igual. Pienso que nos pasa con todas las lecturas, ¿no? No hay Sí, mismo texto. me volví a encontrar con Andrés, ¿viste? Con Andrés. Así que, bueno, pero también tengo otros cuentos. Yo soy una admiradora de Gustavo, porque sus cuentos me emocionan mucho. Así que, Bueno, gracias, bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Yo me pregunto, o les pregunto, ¿quién se imaginaban que era Andrés cuando Ethel empezó a contar el cuento? Pensé que era el marido. Yo me imaginé. O el novio. Yo me imaginé que era el marido. Que era el amante, ¿cierto? O el marido. No llegaría tanto. imaginó el marido, no el amante. Pero bueno, este le es muy pícara. ¿Cuándo se dieron cuenta? ¿Cuándo te diste cuenta de que no era el marido? Cuando dijo a lo último que fue al médico. Era el médico. Claro. Ah, Claro. mira. Claro, Pero ahí- vos viste que había dicho que con su marido ya las relaciones se habían enfriado, Sí. ¿cierto? Y después apareció este Andrés que cambió su vida. Así que podría ser un amante, ¿es cierto? Podría ser, pero no. Y aparte uno se imagina un amante joven, porque dice su risa juvenil, estar bajo la lluvia, entonces uno dice, la miércoles, encontró un muchachito, uno se imagina un amante joven. ¿Por qué los miran, no? Yo Claro. creo que uno al escribirlo va como dándole una atención, no sé si premeditada, pero sí un cierto nivel de suministro de información a través de las palabras, de las frases, pero Ethel al narrarlo también le va dando como una especie, lo va llevando, ¿no? De un modo tal que uno arriba al final, que en este caso es disruptivo, ¿no? No todos los cuentos tienen un final disruptivo, a veces son cuentos más lineales, más digo, que tienen que ver más con el relato o con la llegada a lo mejor más ligada a los sentimientos. Y hay otros cuentos como este que sí tienen un final disruptivo, donde uno mirando hacia atrás en el cuento, bueno, advierte que los guiños que al escribir uno le va poniendo, en realidad apuntaban a otro lado, ¿no? Pero la atención que le da cada narrador, en este caso Ethel, que es una excelente narradora, es muy importante, y en general, si uno amplía este concepto, cada lector hace de la historia una historia distinta, ¿no? Creo que no, inclusive creo que a todos los que leemos nos pasa que el mismo libro que leímos, no sé, a los 20 años, lo agarramos ahora de más adultos, ahora que tenemos 40, lo agarramos y ya no... Ojalá.
Y ojalá. Y no es el mismo, no es el mismo libro, ¿no? Es otro libro, es otro estado de ánimo, es otro nivel de comprensión. La vida nos pasó por encima varias veces. Y entonces, bueno, eso hace que uno, no sé si tiene que ver exclusivamente con el desarrollo de la sensibilidad, pero sí con una maleabilidad del alma que le permite acercarse al mismo texto de un modo diferente, ¿no? No sé si les pasa en general. Gustavo, ¿y a vos qué te Sí. pasa cuando sentís que tu cuento te lo dice Ethel o un lector te lo imaginó distinto a lo que vos lo imaginabas, porque te encontrarás con muchas imágenes que por ahí no son las que vos tenías de tu relato, porque cada uno se lo imagina a su manera? ¿Qué te pasa a vos como escritor cuando ves que una cosa que escribiste tiene tantas formas que por ahí ni siquiera vos mismo imaginaste? Y adquiere vida propia, ¿no? Eso es casi la parte milagrosa, ¿no? Que uno dice, bueno, este texto lo trabajé yo, bueno, fue una idea mía. Generalmente pienso que pasa también con las novelas, pero con el cuento, bueno, uno lo escribe y la primera parte es muy placentera, muy creativa, uno pone todo, pero después viene el trabajo literario, que yo les aseguro que es el 90% del trabajo, ¿no? Si uno no es demasiado obsesivo. Si uno tuviera por ahí la obsesión que decía Gabriel García Márquez, ¿no? Él de sí mismo decía que era excesivamente obsesivo. Entonces, bueno, un trabajo literario, que es ese pulido, ¿no? Del texto, no para convertirlo en algo más exquisito, sino para que sea funcional a la historia que uno quiere contar, ¿no? Entonces, bueno, aún con todo ese trabajo encima, uno le da un fin, ¿no? Un final, quiero decir. Y es cada lector el que le hace, no sé, lo impregna un vuelo propio. Y eso es maravilloso, es milagroso. Parecería que no fuera algo de uno, ¿no? Y es cuando todas las metáforas que se dicen en relación a que el autor es una parte, que es el lector el que lo completa, bueno, todo eso es cierto, no es un lugar común, no es una no es un guiño para quedar bien con el lector, para el que compró el libro, en absoluto. Es un milagro al que uno asiste cada vez que alguien lo recrea, bueno, a través de una narración, creo que además tiene todas las características de ver que el narrador está sintiendo, ¿no es cierto? Eso que está diciendo, eso que ha leído y lo ha elaborado. Así que para mí es un milagro cada vez que alguien lee o narra un cuento mío. Sí, escuchar las palabras de uno en la voz de otro debe ser. A mí lo que yo me pregunto es, ¿cómo te apareció Andrés? ¿Por qué Andrés? ¿Por qué ese tema? Porque me imagino que los temas tienen mucho que ver con uno. ¿Cómo te apareció Andrés? La verdad que de este cuento mucho no me acuerdo, pero en general podría decir que son así como cosas fugaces, ¿no? O sea, me ataca una idea, a veces una imagen visual, puedo ir en el colectivo y ver, no sé, para en un semáforo y veo la promoción de algo, de un programa o de una obra de teatro, y eso me dispara la necesidad de volcar una historia en donde yo voy enhebrando otras pequeñas historias que me han pasado a mí o le han pasado a otros. O sea, en mis cuentos hay mucho que tiene que ver con lo verídico, con lo real, con lo que es no ficción, ficcionado, ¿no es cierto? Y a lo mejor no es que cuento el 100% de un hecho que me ocurrió a mí o que le ocurrió a alguien que yo conozca, pero sí es una parte, o hay algún personaje que me parece que se parece a alguien que yo conozco y que me viene bien ponerlo en ese cuento, en esa historia que quiero contar, porque bueno, hay lo que uno
uno llama, no quiero entrar en teorías, porque yo tampoco soy un especialista en teoría literaria, ¿no? Pero hay recursos en los que uno se tiene que valer para que sea efectivo, ¿no? Creo que además el cuento tiene una dinámica que exige, requiere una cierta, un cierto tono, un cierto uso de los recursos, ¿no es cierto? La novela por ahí, si bien también tiene sus dificultades, tiene otras dificultades, ¿cierto? Pero en la novela es como que hay otro tiempo, hay la posibilidad de construcción de un universo tan infinito como el novelista quiera, ¿no es cierto? En el cuento hay como que buscar recursos que sean funcionales a esa dinámica de atrapar en los primeros renglones, ¿no? Que alguien tenga ganas de seguir avanzando como si fuera por un pasillo en el que se va encontrando con una galería de cosas y bueno, también tiene que tener a veces, como les decía, un final que algunas historias necesitan, ¿no? Pero es totalmente azaroso el modo en que me encuentro con estas historias, así respondiendo a tu pregunta. Y de Andrés, confieso que no me acuerdo cómo lo pergeñé. Me gustó la imagen del pasillo. No, el Sí, pasillo sí. encuentra Andrés ahí. Uno va por un con pasillo. ella, y después saltando en la lluvia, y después en el subte. ¿Ustedes qué imágenes les quedaron del cuento? ¿Qué imágenes tienen del cuento? ¿Les quedó una foto del cuento? Algún momento, algo con lo que uno se conecta así, que lo vio. La de la lluvia está ahí, que decía, nos quedamos parados con los brazos abiertos, ¿no? Algo así. Que le llueva, en vez Debajo de la lluvia. de para escaparse de la lluvia, quedarse, que llueva, porque, bueno, también lo digo porque lo viví como experiencia propia con mi hijo, eso, entonces me pegó más. Ah, mira. Claro. Yo les quiero decir algo, le quiero decir a Gustavo, que después de tantos años de narradora, empecé a escribir cuentos. Y realmente... Enhorabuena, felicitaciones. Es una confesión que se da acá entre ustedes, ¿eh? No sabía, sí. Me di cuenta que uno se inspira en hechos que ha vivido, en personas que ha conocido, en experiencias, ¿es cierto? Porque a mí me surgió un cuento que despertó mucha protesta de mis compañeras, pero yo me inspiré en un caso real y ellas pensaron que estaba hablando mal de las mujeres, pero no, presentaba el caso de una mujer que le pasó algo, nada más que fue un caso real, pero yo, por supuesto, no lo copié exactamente, sino que me inspiré en ese caso. Así que algún día te voy a hacer ver, para ver vos como escritor ya reconocido, qué opinás de mis cuentos. Me encantaría. Bueno, y en un próximo encuentro este les va a contar su cuento, porque esto lo hizo para crear inquietud, para crear así intriga, como la colita de la película. Está buena la discusión, ahora me estoy acordando de cómo venía la discusión de tu cuento. Elida, ¿tenés el cuento de Graciela Cavallo? Tengo acá el cuento de Graciela Cavallo, yo estuve mirando un poquito, que también es tiene que ver con los escritores, ¿no? Sí, porque en realidad ella es bastante autobiográfica, ella habla mucho de ella misma, ¿no? Es más, este cuento lo cuenta una nena, que dice que cuando sea grande quiero ser escritora, pero también quiero ser bailarina y bailar en el teatro. Y que me traigan flores en esas cajas de vidrios como vi en algunas películas. Entonces le dije a mi mamá, mamá, yo quiero ser bailarina. Entonces mi mamá me dijo que tenemos que esperar a mi padre
y que si mi padre me deja, a lo mejor lo esperamos a papá. Hasta tarde lo esperamos a papá. Y mi papá me dijo que Dios lo libre y lo guarde de que una hija de él nunca, nunca, nunca va a andar por el mundo revoleando las patas como si fuera una loca perdida. Así me dijo. Mi mamá le dijo que las bailarinas del Colón no son locas perdidas y que de locas perdidas él debía saber bastante. Yo me puse a llorar y a patalear y mi papá me dijo que ya se lo voy a agradecer. Cuando sea grande se lo voy a agradecer, porque las bailarinas no se casan, porque nadie las quiere. Y yo le dije que yo no me quiero casar, así que... Y después me fui a hablar con mi tía, la soltera. Y entonces pensamos que a lo mejor de bailarina española, porque las bailarinas españolas no andan tan desnudas, vieron nada más que tienen la espalda, y tienen esos trajes con todos los flecos, y se ponen esos aros. Pero mi papá dijo que tampoco, que su hija no iba a andar bailando en los piringundines. Y se fue a dormir. Entonces yo le pregunté a mi mamá, ¿qué es un piringundín? Y mi mamá me dijo que en esta casa el único que sabe de piringundines es tu padre. Y entonces, siguiendo hablando con mi tía, me dijo, ¿y podría ser zapateo americano? Porque ahí estás toda vestida. Nada más necesitas los zapatos con las chapitas. Pero mi papá dijo que no. Pero el zapateo americano no tiene ningún peligro, papá. Pero él dijo que no, y que me vaya sacando con el peine fino la idea de los bailes de la cabeza, porque mientras él viva, ninguna hija suya va a andar bailando por ahí y se va a comportar como una señorita. Y que punto final. A mi amiga Rodríguez tampoco la dejan, ¿eh? Estudia baile. Pero ella sabe igual. Rodríguez sabe bailar la muñeira. Porque la mamá, que es española, es de un pueblo donde todos aprenden a bailar la muñeira desde chiquitos, aunque nadie se las enseñe. Entonces un día fuimos a la casa de Rodríguez a hacer los deberes, y entonces le digo, decile a tu mamá si nos enseña a bailar la muñeira. Y la madre primero dijo que no, que hacía mucho tiempo que no bailaba, y después, como empezamos, dale, y dale, y dale, empezó a hacer... Y se fue entusiasmando. Y empezó a dar pasitos. Y se sacó el delantal y las chancletas y siguió bailando. Y en eso llegó el papá de Rodríguez. Y primero se asustó, miró serio y preguntó, ¿qué pasa en esta casa? Y después se dio cuenta. Y se empezó a reír y empezaron a cantar y a bailar la madre y el padre. Y yo la agarré a Rodríguez y le dije, dale, vamos, porque ya de mirar había aprendido un poquito. Y estuvimos bailando un rato los cuatro y cantando. ¿Saben una cosa? A la mamá de Rodríguez, cuando baila la muñeira, ni se le nota el bigote. Bueno, es una adaptación de un capítulo del libro Secretos de Familia de Graciela Cabal, una gran escritora que tiene este lenguaje así
tan de niña, ¿no? Que tan de cuando los chicos hablan y cuentan, ¿no? Sus cosas. Que a mí me parece fantástico. Yo además fui amiga de Graciela Cabal y era así en la vida, hablando cuando íbamos caminando por una calle. Era ella como escritora en sus libros y en su vida tenía esa forma de imaginar. Sí, sí, qué bueno. Bueno, ¿Hay yo les digo alguien? una cosa, ¿Cómo? ¿Qué? no, que yo quería ir a aprender baile, y a mí mi papá no me dejó ir a aprender baile. No me dijo esto de andar despatarrada, pero lo debe haber pensado seguro. ¿No? Y tampoco me dejaron aprender a tocar la guitarra, porque la guitarra no es para las mujeres. Yo tengo unos cuantos años, la guitarra no era para las mujeres. O sea, fíjense, ¿no? Así que estas historias me parece que son bastante reales. Sí, sí, no tan lejanas, ¿eh? Sí, 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 son recientes, sí. Se ha dado un cambio muy repentino. ¿Alguien quiere preguntar, comentar, decir lo que quieran, diríamos así, Ninguna quiso, imaginar, preguntarle a Gustavo, a alguno de nosotros? A mí lo que me resultó muy interesante es ver algo que venimos charlando con mis alumnos, que es esto de cómo las palabras siempre están trabajando. Nosotros tratamos de trabajar con ellas, pero las palabras también trabajan, y por eso en la escritura es muy importante animarse a escribir y a pulir, que muchas veces quienes no han tenido la oportunidad de escribir y el tiempo para hacerlo, para encontrar un momento de querer contar algo y dejarlo por escrito, a veces surge, no lo hago bien, esto está bien, no, esto está mal, y querer desarmar ese papel, y querer hacerlo desaparecer y empezar de cero. Y esto que contaba, hay que pulir, hay que volver, es un trabajo duro, pero estamos pensando en un lector, en alguien que va a recrear esto, y es un gesto generoso de compartir, de lanzar algo para que sea recreado en la mente y en el espíritu de otro. Bueno, me gustó mucho eso y quería que le resonara a todos mis alumnos ese mensaje, porque nos anima mucho a escribir con alegría, a no sentirnos mal cuando todos nos sentimos desconformes, ¿sabes? Yo soy muy mala dibujando y hace un tiempo una ilustradora visitó la escuela de mis chicos de la mañana y le dijo, tienen que dibujar y dibujar y dibujar. Si ustedes quieren dibujar, solamente tienen que hacerlo muchas veces y cada vez un poquito mejor. Y creo que eso me gustó mucho ese mensaje de que los escritores no producen de algo impecable y hermoso, sino que lo pulen, lo lijan, lo trabajan, ¿no? Sí, y aquí todo uno no necesariamente llega a una obra maestra, ni mucho menos, pero es como decir, bueno, a ver, me gusta cantar, sí, no tengo buena voz, desafino un poco, pero puedo estar en un coro y no ser el Pavarotti ni ser Montserrat Caballé, pero estoy en un coro. No soy Messi, pero puedo jugar un partidito de fútbol, ¿no? Con los amigos. Y me parece que se aplica, exacto, ¿no? Darle como un costado lúdico. A mí en particular me pasa, esto también se los tengo que decir porque no sé si a otras personas que escriben le pasa, a mí me pasa que necesito que me divierta, ¿sí? Por más que después sea un trabajo arduo, querer redondearlo y trabajarle la gramática y buscarle las palabras que no entren en conflicto unas con otras, que no haya cacofonías que serían como sonidos raros, que vos decís, no, estas dos palabras juntas no quedan bien. ¿No? Todo ese trabajo uno puede hasta putear, porque no le sale, pero me parece que están al servicio de hacer algo que resulte placentero, ¿no? Y como les decía antes, es como, qué sé yo, cocinar y bueno, no soy un chef, pero quiero comer rico o agasajar a alguien a quien quiero. Me parece que con muchas disciplinas y con muchas actividades de la vida cotidiana uno puede comparar la escritura. No está en manos de
gente, está en manos de personas comunes como yo, o como la autora, ahí se me fue, Cabal, Cabal. que bueno, Graciela Cabal debe haber sido también una persona común, como decía antes María, ¿no? Que bueno, se nos da por escribir. Una cosa que también a mí me interesa pensar, porque no tengo, después de tantos años, no tengo realmente una respuesta, es si uno en el momento en que está escribiendo lo hace con la conciencia de que eso va a ser leído. Por ejemplo, las personas que llevan un diario personal, un diario íntimo, necesariamente piensan que eso no va a ser leído, en la mayoría de los casos. En otros casos me parece que lo hacen con total intención de que algún día les roben el diario y saquen las biografías no autorizadas, ¿no? Pero la verdad que no tengo una respuesta frente a eso, ¿no? No sé si, o sea, no soy consciente de al momento de escribir pensar que eso va a ser leído. Entonces a lo mejor eso le quita un poquito no voy a decir de compromiso, pero sí si yo todo el tiempo estoy pensando que lo tengo que hacer para ser expuesto adelante de los demás, y tal vez no me atreva, ¿no es cierto?, a escribir. Por eso me parece que la escritura tiene muchas funciones, ¿no? Desde la terapéutica en un extremo hasta la lúdica en el otro, ¿no? Y me parece que... Gustavo, ¿y no sería también que ese pulido que dicen se da naturalmente? Porque se da cuando quiero expresar algo y tengo que buscar justo en esa palabra lo que quiero decir. Pasa cuando uno le quiere escribir una carta a alguien y necesita precisar lo que siente y dice, no, esto no, y ahora lo borro, y esto no. Hasta que no encontró esa palabra que tiene que ver con lo que siente que eso escrito no lo representa. Es decir, que hay un pulido que lo da el alma, lo da la necesidad de contarse, de nombrarse, de sentir que esa palabra uno está con lo que quiere decir, ¿no? Ahí me parece que la palabra hay un pulido que no es solamente, que lo literario muchas veces no es lo literario, es el escritor poniendo su vida en cada palabra, ¿no? Sí, me parece muy importante lo que resaltás, porque habla de esa necesidad de lograr la mejor comunicación posible con el otro, ¿no? Así que sí, en un solo hecho está reconociendo la otredad y está sintiendo que quiere comunicarse del mejor modo posible, ¿no? Esa intencionalidad me parece que está muy acertada que la resalte, ¿no? Como que no da lo mismo decirlo de una manera o de otra, y que no siempre tiene fines estéticos eso, ¿no? Porque bueno, en el lenguaje literario, teniendo a la poesía como máxima expresión de hecho estético, pero bueno, inclusive uno puede encontrar una armonía de palabras en un ensayo, ¿no? En un trabajo donde transmite alguna, no sé, algún pensamiento, supongamos que alguien sea un filósofo, o alguien que sea, no sé, un matemático que quiere exponer su teoría, también se espera que se entienda y que sea atractivo y que la gente lo pueda tomar, ¿no? Apropiarse de ese texto. Y me parece que siempre damos vuelta en torno a este concepto, ¿no? Al hecho de que una vez que el autor lo suelta, hay como una ley natural a apropiarse por otras personas, ¿no? Y a vos te pasó muy especialmente en las escuelas de adultos con un cuento. Así que nos lo podés contar en vivo y en directo, porque a vos te pasó que de golpe tus cuentos no era tu cuento, era otra cosa. Contáis la experiencia, ¿no? Es muy... Sí, en una escuela para adultos, ¿no? Me pasó una vez, y que habían contado... La supervisión 3 de nuestra supervisión. Creo que era la supervisión 3. Sí. Sí, creo que era el de la calle Monroe, bueno, no me acuerdo. Sé que era contamos varios cuentos para poder despertar así el imaginario, porque habíamos
yo me acordaba que habíamos iniciado un nuevo género que era el microrrelato social. ¿Se acuerdan? Sí, en una frase una vida, que lo estamos haciendo mucho con todo, sí, sí. Que tuvimos una especie de simposio abajo de 4 paraguas en la lluvia hablando, ¿se acuerdan? Un microrrelato social. Y bueno, no, pasó que bueno, habíamos elegido cuentos, yo elegí un cuento mío. Y de repente, bueno, yo estaba trabajando con un grupo que había decidido escribir en conjunto sobre otro cuento, no el que yo había leído, que era mío, y siento que por ahí alguien dice, no, porque a diferencia de lo que nos pasa a nosotros, al personaje le pasó tal cosa porque el autor quiso decir en realidad, y bueno, hablaba de una metáfora, o sea, me estaba diciendo a mí, que era el autor, que yo había puesto una metáfora ahí, sin saber que yo era el autor, ¿no? Y yo la verdad que, por lo menos conscientemente, en ningún momento se me había ocurrido poner como sustrato de esa frase una metáfora. Me pareció como que era otro cuento que esa persona había escuchado. Y bueno, y se verificaba esto de que cada lector completa la obra del escritor, ¿no? Me parece ¿Te que no. acordás que era el de leer, el que terminaba? Sí, Contame así el- brevemente para que se entienda qué pasó. les puedo contar a La ver, escena final, cuando viene el El tren. final. claro, se trata de un guardabarreras, ¿no? Un hombre que tiene una vida un poco. Él la convierte en metódica, porque necesita llenarla de algo, porque en realidad es un guardabarreras que tiene que estar en un puesto, en una casilla, ¿no? Al lado de un paso a nivel. Y lo único que pasa en ese pueblo es que, bueno, una vez por día pasa un tren carguero. Entonces, este hombre, una vez que termina de pasar el tren, el único tren, y podríamos pensar que es lo único que le pasó ese día, este hombre, bueno, el carguero ya ha pasado y el banderillero, o a la barrera, entra a la casilla y se sienta cerca de la ventana. Mira a lo lejos. El sol brilla y ya todo es visible. En el borde de la conciencia piensa, pucha, si supiera leer. Entonces, lo que había interpretado la chica esta que me adjudicaba a mí una intención que yo conscientemente no había tenido, era que ella y sus compañeras, a diferencia de este hombre, no sentían que se les hubiera ido el último tren o el tren, ni el último ni ningún tren, ¿cierto? Como que estaban en carrera para tomar esa segunda oportunidad que la vida les daba, ¿no? Que a los 40 años, a los 50 años, a los 60, yo he conocido gente de casi 70 años que decide ir a una escuela en el horario en que a lo mejor después de un día de trabajo cualquier persona, la verdad, tendría más que justificado el deseo de ir a casa, tirarse en el sofá, prepararse algo rico y comerlo y irse a dormir temprano o hacer lo que quiera, ¿no? Y sin embargo buscan ese camino porque creen que ahí hay una segunda oportunidad que la vida les está dando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hicieron ese paralelo entre un personaje de un cuento mío y su propia vida, ¿no? Y ahí es como que, bueno, me dio como vértigo, ¿no? Es como que da una cosa acá en la panza porque uno dice, ¿a dónde llega esto, ¿no? ¿Y cómo llega? ¿Y cómo lo convierten en algo distinto, mejorado, sin duda, ¿no? Respecto de lo que yo di por acabado, ¿no es cierto? Así que fue una experiencia. Ahí me di cuenta que siempre, siempre, siempre el lector completa la obra del escritor, siempre, siempre. Muy bien, sí. Bueno, con todo esto, a ver, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna imagen, lo que
pueda haber surgido de todo esto que se fue hablando. ¿Sí? Yo escribo, sí, yo escribo. Pero yo escribo desde los 15 años. Pero yo escribo poesía desde los 15 años. ¿Tenés alguna? No, por ahí? no. Copié ¿Y te acordás de algún verso? 2 de Gustavo, más que me gustaron, y las copié hoy a las 5 de la tarde. Estuve escribiendo. ¿Copiaste 2 poesías de Gustavo? Copié 2 de Gustavo que estaban ¿Y no tenés ganas de leernos, aunque sea 2 Sí. millones? Sí. Dale. Como pasa que no tengo los anteojos. Ahí te prestan, Dale, sí. Pues yo no tengo los anteojos. Un pedacito de la palabra. No, yo no tengo los anteojos. Ahí es el que va a pegar. Va a leer la profesora, porque yo no tengo los anteojos. Bueno, Palabras cuidadas. ¿Nos resignaremos a que algo tan bello como la palabra, sublime creación de Dios, se use para hacer tanto daño? ¿O tomaremos el desafío de buscar la restauración en el mundo de nuestras conversaciones? ¿Seremos capaces de cuidar nuestras emociones y nuestras palabras? Más allá de todo, necesitamos un cambio, porque el cuadro de situación es el siguiente: desbordes emocionales, enfermedades psicosomáticas, malentendidos, peleas sin sentido entre personas bien intencionadas, divisiones, relaciones rotas, comunicación pobre, falta de acuerdos para avanzar en diferentes vínculos, en la familia, en los equipos de trabajo o en cada encuentro con el otro. Y estos son solo algunos síntomas de algo que requiere un cambio urgente en nuestras vidas. ah. Palabras, ¿no? Me gustó las cosas que decía. Por eso lo escribí. Qué bárbaro. Buenísimo. Buenísimo. Porque es lo que está pasando ahora. Todos lados. Claro. Claro. Un entrecruzamiento me parece muy interesante entre conceptos, ideas, concepciones de la realidad y estética, ¿no es cierto? Me parece que en la poesía lo que logró fue condensar estas dos vertientes, ¿no? del lenguaje, ¿no? La necesidad de comunicar sentimientos, necesidades, críticas al sistema, lo que fuere, ¿no? Que está en el campo de las ideas, de lo conceptual, pero a la vez dicho de una manera bella, ¿no? Como la poesía en general conlleva, ¿no? La poesía es donde se da como una comunión muy grande entre lo ético y lo estético, podríamos decir, entre concepto y belleza, ¿no? Sí. Entre ideas y palabras. Ujú. El próximo encuentro que tengamos traigo una poesía, prometo. Pero desde ya, sí, sí, sí. Incluso después podemos ir grabando también para que vayan quedando como la voz de la escuela en lo que van escribiendo, en lo que quieren compartir y demás, ¿no? Ahí está la poesía está en la vida, está en todos nosotros. Así que de eso se trata. Y además los libros, hay algunos que por ahí no le gustan los libros de poesía, le gustan las recetas de cocina, le gusta un libro como una de las compañeras que le gustaba un libro de plantas, porque bueno, tiene plantas en su casa, entonces los libros responden a muchos intereses y a muchas lecturas de uno, los libros de viaje, los libros de motores, cada uno le gusta algún. Lo interesante es con qué ese libro me conecta, ¿no? Con qué despierta de mí, ¿no? Así que ahí está el libro de verdad, el libro que es uno mismo, ¿no? Así que bueno, ¿alguien más querría comentar alguna cosa, hacer alguna pregunta aquí que tenemos al escritor? ¿Qué le quieren preguntar? Siempre se le pregunta si es casado, cuántos hijos tiene, pero no, eso no lo va a contestar hoy.
Pero bueno, a ver. No te vamos a preguntar, ni la edad tampoco. No. Ah, claro, por eso, no te vamos. Vamos a hacer como que no le queremos preguntar eso. Claro. A la parte cholula la dejamos, ¿no? Pero, a ver qué preguntas por ahí. Y esas cosas más bien, yo creo que las preguntas son, ¿qué me pasa al escucharlo a Gustavo? ¿Y qué me da curiosidad? Que vieron esas cosas que no se queden con las ganas de algo que por ahí les apareció y tienen ganas de preguntarle, de que les apareció, esas cosas que uno de repente dice, ay, ¿cómo será esto? ¿No? No importa hacer preguntas, no hay preguntas grandes o chicas, todas las preguntas existen. Ahí levantaron unas manos. Yo necesito hacer una pregunta. A mí la última frase de o sea, yo estoy más lejos, no pude ver, no la puedo ver con claridad, pero me encantó, me sonó como un poco de metafísico. Yo con la metafísica tengo buena lectura, y sin embargo con otros libros me cuesta un montón. Es algo que no sé qué me pasa a mí con los demás libros. O sea, desde muy chica estuve mucho con el tema de metafísica, todo de Santi Germán, de María Domínguez y otros tantos metafísicos. Pero esas lecturas las puedo realizar. Y sin embargo, otros libros de cuentos o con los libros del mismo trabajo del colegio me cuesta un montón. A ver. A ver, ¿Qué puedo hacer para ir resolviendo eso? No entendí. Claro, lo que ella está comentando es que a ver si es esto, que con los libros de metafísica, con los libros, pero que tienen la temática de la metafísica, ella siempre ha tenido una conexión muy profunda como libros, pero con los otros libros de cuentos y de cosas de la escuela, no le pasa lo mismo, le cuesta un poco conectarse. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la lectura? Que nos conectamos tanto con unos libros y no nos conectamos con los otros, ¿no? Entonces, bueno, acá es una pregunta para el debate, acá a ver qué opinamos todos, porque es bien interesante lo que estás planteando. Acá la señora levantó la mano. Una pregunta para el escritor. Bueno, ¿qué le hace, qué le inspira para escribir? ¿Qué tema? ¿Qué idea? No hay una constante, ¿no? No hay un patrón de situaciones que me digan, es esto lo que me dispara la necesidad de escribir. Hay muchas fuentes en las que me baso, como les decía antes, puede ser ir en el auto o en un colectivo y ver algo, puede ser algo que escuché por ahí, puede ser una frase que escuché en alguien que está sentada o sentado detrás de mí en el colectivo, ¿no? Alguna conversación. Pero después me doy cuenta de que hay varios cuentos que, si bien tuvieron esos orígenes tan disímiles, tienen una temática que les da cohesión. Y ahí es cuando a mí me pasa que siento la necesidad de ponerlo todo junto en un libro con una cierta temática, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el que María mostraba antes, que se llama Fugas, son distintas variantes de lo que serían las fugas. Y en cada cuento aparece ese tema, ¿no? La fuga como huida, la fuga como desconexión, la fuga como distracción. Pero son múltiples las fuentes en las que uno se puede basar. Yo no tengo una manera tampoco sistemática, no es que me siento a una determinada hora del día delante de la computadora o delante de un cuaderno y escribo. La verdad que cada experiencia con cada cuento es única. Ahora, también me interesaría aportar algo a lo que decía la persona anterior sobre el tema de la metafísica y los libros con los que se engancha y los libros con los que no se engancha. Creo que no hay que obligarse a nada. Creo que esto aplica a todo en general y a la lectura en particular, ¿no es cierto?
ya hay muchas obligaciones de las cuales no podemos prescindir. La vida también nos da eso, ¿no es cierto? Hay responsabilidades, pero me parece que forzar una situación de lectura no tiene sentido, siendo que hay tanto para leer, ¿no es cierto? Creo que hasta el mismo Borges dijo, si no se engañan con algo, déjenlo. Y se los digo yo que humildemente les hablo de mi experiencia. Yo hasta hace pocos años le daba la oportunidad al escritor hasta el último renglón. Leía hasta el último renglón de forma obediente, como si dijera, no, si no me está interesando es culpa mía. Y no, la verdad que no es culpa de nadie. Está el que va al cine a ver películas de acción, el que le gusta los temas románticos, está el que le gusta la metafísica y está el que le gusta la poesía. Y me parece que a la hora de elegir textos hay que quedarse con todo aquello que a uno lo haga sentir bien. Iba a decir ser feliz, ¿no? Que a lo mejor también hay momentos de felicidad, aunque no nos demos cuenta, hay momentos de felicidad durante la lectura. Así que obligarse nunca. No va. Y creo que muchas veces Elida lo puso muy bien este tema en el grupo de estudio, ¿no? Como yo fui viendo cómo ella construía un modo de acercar la literatura, sobre todo a los chicos, a los alumnos, despojado de esa cosa de, después de esto viene un trabajo práctico, ¿no? Como que, o sea, enseñarte a leer y a sentir amor por la literatura, por amor a la literatura, por amor al arte, ¿no es cierto? Como uno diría, como que no tiene que haber, uno tiene que comprender que muchas veces hay cosas que hay que leerlas por obligación. Pero muchas otras veces la lectura tiene que ser un placer que no tenga ningún tipo de condicionante ni ningún tipo de presión detrás, parece, ¿no? Yo pensé, Elida, por lo menos esto lo aprendí de vos porque lo expusiste muchas veces en forma muy clara. Y esto de que el cuento no se encuentra. Nos conectamos, lo que decía María, algunos se va a conectar con un libro de poesía y otros se va a conectar con un libro de plantas. Porque a lo mejor tiene un patio con plantas y quiere mejorarlas o quiere aprender. Cada uno tiene sus intereses. Lo que pasa, bueno, en la escuela por ahí hay ciertos textos que son más obligatorios, pero tenemos las bibliotecas desobedientes, entonces aprovechémoslas. ¿Te parece? Claro. Acá en la escuela 15 levantaron una mano. Sí, veo una mano levantada. Hola, Gustavo. Hola. Tengo una pregunta. ¿Qué sentimiento sentís cuando escribís un libro? Bueno, en mi caso yo escribo cuentos, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo contarte que de un tirón a lo largo de una cierta cantidad de meses o de años me proponga escribir un libro. Los cuentos tienen cada uno como si fuera vida propia y después, como les decía antes, van encontrando, yo les voy encontrando como una cohesión temática, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en un libro que me gustaría en algún momento publicar, que habla de la soledad, o sea, el tema es la soledad, ¿no? Yo siempre con temas muy alegres, ¿no? A veces me digo, no quiero publicar más porque son temas siempre, ¿viste? Pero bueno, es lo que me pasa y no me puedo sustraer a eso. Y a lo que voy es que los textos que van a aparecer ahí, a lo mejor están diseminados en el tiempo y mezclados con otros cuentos que ya fueron publicados en algún otro cuento en algún otro libro anterior. O sea, a diferencia a lo mejor del novelista que se sienta a escribir una novela y por más que la trabaja y va y viene y
es como que tiene un continuo. Los cuentos no, es como si fuera que cada uno nace y se realiza y queda como en una especie de freezer, ¿no es cierto? Y después uno empieza con otro cuento, y eso de enhebrarlo como si fuera un collar viene después, ¿no? No sé si Ahora, eso responde un poco a la... Gustavo, yo cuando hablo con los escritores, yo trabajo mucho con escritores, incluso contando en relación a los escritores, cuando les hablo por teléfono y están escribiendo, están en otro mundo. Te pueden contestar cualquier cosa. Vos estás escribiendo un cuento y en medio de tu cuento, hasta que no terminás ese cuento y darle forma y encontrarle el final y ver por dónde y demás, ¿qué te pasa? Y bueno, yo siento como que alguien que no sé quién es o algo que no sé qué es me impone un desafío que pasa entre lo intelectual y lo sensorial y lo afectivo, ¿no? Entonces sí, uno entra como una especie de trance. Sí. Sí, sí. Y también es útil, bueno, esto por ahí también es interesante, ¿no? Que yo lo hago y escucho que otros escritores también lo hacen, ¿no? De leérselo a alguien, ¿no? A medida que lo van haciendo y leyéndolo, no solamente tiene una devolución de parte del otro, ¿no? Que puede ser, bueno, en mi caso la santa de mi esposa, y en otros casos, bueno, puede ser cualquiera, un compañero, bueno, yo tengo amigos escritores con los que nos leemos entre nosotros, ¿no? Pero a veces el escucharnos, el leer en voz alta, en soledad, aporta mucho, pero el leer en voz alta a otro, bueno, a los que son narradores y narradoras, que les voy a explicar, ¿no es cierto? Uno puede estar practicando un cuento que piensa preparar para una narración en algún evento, y es muy distinto hacerlo en soledad que hacerlo delante de los que reciben ese relato, ¿no? Así que sí, hay como una cosa así frenética de querer, es como animal, ¿no es cierto? Como una cosa así. Lo que pasa es que ya les digo, son como raptos, ¿no? En el caso de los cuentistas. Eh, yo no sabría decirles si existen los cuentistas que escriban todo de corrido cada uno de los cuentos que aparecen en ese compendio, ¿no es cierto?, que termina siendo su libro de cuentos. Me parece que vienen de distintos momentos, que vienen de distintos ámbitos, pero en la unidad de cada uno es como María dice, ¿no? Me parece que es una cosa así frenética, irracional, animal, no sé cómo explicarlo, ¿no? Obsesiva en un punto, ¿no? Qué sé yo. Ujú. Eso de escribir en las servilletitas, si te salió una idea y te despertaste y le escribís, esa cosa así, ¿no? Porque Que esa, te va así. que si uno no lo escribe en el momento, yo miles de veces me pasa que digo, uy, esto es el germen de un cuento. Y no lo escribo y digo, me voy a acordar. Y después solo me acuerdo de que tuve una idea genial, pero nada más, no tengo la menor idea. Por eso de andar escribiendo, sí, me parece que es algo que tratamos de hacer para que no se nos escapen las historias. Claro. Acá Ethel también quería decir algo. Quiero hacer una pregunta. Cuando vos, digamos, empezás a escribir un cuento, ¿ya tenés el final? Sí, sí, es muy interesante lo que me estás preguntando, porque en general sí. Sí. Creo que fue Horacio Quiroga que decía que el cuento es como una especie de flecha, ¿no es cierto? Donde hay un punto de partida y se le da impulso a la flecha, y uno más o menos tiene que vislumbrar cuál va a ser el punto de llegada, ¿no? Volvemos acá a lo que les decía antes, un cuento en los primeros renglones nos tiene que atrapar, nos tiene que poner en situación, nos tiene que poner en clima, ¿no? Por eso es muy difícil leer un libro de cuentos. Esto, un día la estaba escuchando a Ana María Yúa, que es una cuentista y microrrelatista y novelista muy, muy buena, se las recomiendo.
ella contaba que en la vida actual, la gente que está a lo mejor muy agobiada por días muy tensos, lo que busca como refugio de lectura es una novela, y en particular las novelas largas. Porque la novela, claro, esto no tiene ninguna connotación de desmerecimiento al género, ¿no? Todo lo contrario. Pero la novela es como que nos exige ponernos en clima una vez, y una vez que esto está logrado, se trata de ir avanzando sobre un escenario ya planteado. En cambio, el cuento, si un libro tiene, no sé, 20 cuentos, son 20 atmósferas distintas. Por lo cual, a mí me pasa con los cuentos algo que me pasa también con la poesía, que no puedo leer 50 poesías, no se disfruta. Uno tiene que leer en silencio, con música, para que las palabras resuenen. Uno tiene que leer una cantidad pequeña de poesías para que eso quede adentro trabajando. Y con los cuentos pasa lo mismo, yo no puedo leer 20 cuentos de otro. Entonces los libros de cuentos en general tienen esto, ¿no? Que son colecciones de atmósferas en las que sucede algo. En cada uno de ellos, ¿se acuerdan que en una época cuando íbamos a la escuela nosotros a lo mejor nos decían el cuento tiene como 3 momentos, ¿no? La introducción, el desarrollo y el desenlace, ¿no? Sería el inicio, la parte central del conflicto y la resolución y final. Hoy día hay como una tendencia formal, desde lo formal, a que uno entra a la historia por la ventana, se dice, ¿no? Imagínense ustedes si empiezan a ver una película y la primera escena es alguien entrando por la ventana. Ya ahí esa escena está cargando con una historia previa fortísima, ¿cierto? Bueno, en el cuento, pero esto es una cuestión que tiene que ver con las modas, con las tendencias en cada momento, hoy día se está trabajando con esa manera de enganchar al lector en los primeros versos, en los primeros renglones, digamos, ¿no? O sea, como que nos estamos despegando de esa forma así más esquemática de que había una vez, ¿no? Que en algún momento marcó la literatura. Y el final, respondiendo a lo que vos me preguntabas, Ethel, el final es algo que uno tiene que vislumbrar desde el principio, tiene que saber a dónde quiere llegar. En la novela uno tiene más tiempo de ir fluctuando e ir acercándose hacia un final que no tiene que tener efecto. En cambio, en el cuento sí tiene que haber un efecto en el final, sin que sea a lo mejor un mar de disrupción o una cosa demasiado, ¿cómo decirles?, asombrosa, pero sí tiene que haber un final que dé un cierre interesante a la historia. Entonces me parece que uno tiene que ir con esa tensión, que significa ir desde el principio como la flecha hasta el final, sosteniéndolo a un ritmo que le permita arribar a ese final que vislumbró y donde haya un cierto efecto, ¿no? Un efecto de que me quedo en paz, o un efecto de que al contrario me genera inquietud. No hay demasiada libertad con el final. Me parece que si hay libertades es con el modo de mostrar eso, ¿no? El escritor entrando por la ventana, el personaje entrando por la ventana, y en la manera en que voy desarrollando la dinámica de conflicto-resolución. Pero el final me parece que tiene que ser vislumbrado desde el principio. Bueno, y ya que hablamos de finales, ya vamos llegando al final nuestro. Entonces, bueno, queremos agradecerles muchísimo la presencia y muy especialmente a Gustavo, que hoy nos haya acompañado. Y bueno, podemos darle un aplauso a Gustavo, que nos ha acompañado esta noche. Aplaudo también a ustedes, a toda la gente que está ávida de lectura. La verdad que me encantó esta historia de las bibliotecas desobedientes. Habla de que la literatura, en cualquiera de sus manifestaciones, es algo vivo, es algo
lo que hay que darle vida y dársela a uno. Y así que bueno, aplaudo yo también y felicito a todos y cada uno, a los que están aproximándose a la lectura, a los maestros que sirven de guía, a los narradores y narradoras que nos acercan textos que a lo mejor no tenemos ahí presentes. Y me gustaría siempre recordar cuál es el concepto más importante que yo me llevé de esta, iba a decir disciplina, pero no sé cómo llamarlo, ¿no? De la narración social. Es habilitar la palabra del otro, ¿no? Es decir, María en la escuela nos enseña esto, ¿no? Que no hay una intención en este tipo de narraciones asimétrica, ¿no? Donde haya nada que tenga que ver con el mundo del espectáculo y con alguien que quiera lucirse con lo que está narrando, ¿no? El que narra es un mediador entre el texto y el oyente, pero que a la vez lo hace de un modo tan gentil y amoroso, que está poniendo de manifiesto esa simetría entre narrador y oyente, que necesariamente a la fuerza tiene que convertirse en una habilitación de la palabra del otro, ¿no? Y tantas veces nos encontramos con situaciones en las que el otro ni siquiera sabía que tenía algo interesante para decir, ¿no? Y estaba ahí, claro. Estaba ahí. Gracias, Gustavo. Y les vamos a invitar ahora a que, como esto que dice Gustavo es circular la palabra, ya hablamos con los profesores para que no es una tarea, para que escriban un cartelito con la cibercaminata, una hoja de papel, con una frase que para ustedes pueda expresar lo que sintieron en este encuentro, con una palabra, con 2 palabras, con 3, con las que les surjan. Una frase pequeña, en una frase una vida, muy cortita, con la emoción que les puede haber, o la reflexión que este momento les haya provocado, escribirla en una hoja y bueno, con la cibercaminata, después sabemos que, bueno, está el sacarse una foto con el cartel y con la mirada, porque la mirada está expresando esa frase que elegimos y después, bueno, los maestros nos acercarán esas fotos y entonces podremos hablar de este encuentro a través de la emoción en esas palabras que reflejan lo que vivimos en cada uno de ustedes. Y hablando de quién crea el libro, lo crea un círculo de personajes le da vida, el que escribe, el que lo edita, el que lo lee, el que lo escucha. El libro no empieza en el libro, empieza en la gente. En algún momento necesitamos el espejo de lo que somos o imaginamos ser, y el libro está ahí, se abre y nos refleja. Bueno, les agradecemos muchísimo a todos este momento y gracias por todo, ¿eh? Un aplauso realmente por lo que nos ha reunido de estas bibliotecas desobedientes. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Bueno, ya no cabemos. Chao, gracias, gracias por todo. Gracias por todo. Qué saludador que resultó. Es que